Vientos huracanados inflacionarios están empezando a soplar, Luis Miguel, y hay que empezar a agarrarnos del árbol, Sí, el año pasado, cuando hablábamos de economía, casi todos los temas estaban enfocados a crecimiento y empleo. ¿Cómo iba la tasa de crecimiento, qué estaba pasando con empleos? En 2021 tenemos que poner en esta bandeja otro tema, que es inflación. Oficialmente, el Banco de México dice va un 4% de inflación anualizada. Mucha gente que nos está escuchando dice, a ver, ¿cómo está eso? Yo tengo otros datos. La canasta básica que el propio INEGI mide nos habla de 6.2%. O sea, los bienes básicos que corresponden a una familia clase media, una familia de clase popular, están subiendo más rápido que el promedio de los precios para todos. Pero tenemos bienes o productos que a su vez están subiendo mucho más rápido. Doy al azar algunos datos. El pollo 22.4% ha subido, frijol 21.9%, el maíz y derivados 14.1%, azúcar 11.5%. El tema para, ahorita que seas vientos huracanados, la inflación en algunos casos se puede explicar a partir de la política de precios del gobierno federal. Claramente la gasolina es un caso, o la electricidad. Ha subido más en este año que el promedio de los precios. Pero cuando hablamos del precio del maíz, del azúcar o de la carne, tenemos que hacer referencia a lo que está pasando en el mundo. El Banco Mundial advierte, dice, aguas, la cara negativa de la recuperación económica es que está creciendo la demanda en muchos países y este crecimiento de la demanda está llevando a anticipar que van a seguir creciendo los precios en productos de energía y en granos. No hay manera, desde el punto de vista de un país que está integrado a la economía internacional como es México, que no tenga que tomar decisiones a partir de eso. ¿Qué ha hecho el gobierno mexicano? No me refiero al de López Obrador en particular, sino los gobiernos mexicanos en otros momentos ponen programas de apoyo a la canasta básica muy segmentados. El caso más claro, todavía algunos de ustedes recordarán, en 2007 hay un alza en el precio del maíz muy grande porque a Estados Unidos se le ocurrió experimentar con el etanol. Sí, claro. El primer efecto en México, estoy hablando de enero del 2007, fue un alza muy fuerte en el precio de la tortilla. El gobierno, para evitar que esto generara pánico y inercia inflacionaria, anunció y puso en marcha programas que trataban de contener el precio de la tortilla. Muy probablemente en los próximos meses el gobierno va a tener que poner programas muy enfocados. Repito, estamos hablando de productos que tienen enorme impacto en lo que la gente pone en sus mesas o en sus refrigeradores. Pollo, frijol, azúcar, tortilla, están muy por encima de la inflación y simplemente, por lo pronto, es un tema de conversación que está mucho más en las familias, en la gente, que en los funcionarios públicos y me atrevo a decir en las campañas. No aparece la inflación como tema de campaña. Y no hay que olvidar que cuando tú hablas de pollo, frijol y maíz, México no es autosuficiente. México importa estos productos. Porque uno cree, no, nuestros frijolitos, bueno, me han llegado de China o de Estados Unidos. No sabes, pero te lo estás comiendo. Igual el pollo, igual el maíz. Y están sujetos a las fluctuaciones, como tú ya lo dijiste, de los precios internacionales. En buena medida, la novedad nueva, valga la redundancia, es la inflación vuelve a ser tema de conversación. Todo mundo esperaría que sea un tema pasajero y que digamos, hombre, va a durar 3, 4 meses. La verdad es que por todos lados
queda la impresión de que este es un tema que no se va a disipar, no es un nubarrón. Estados Unidos, que tuvo inflación casi de cero el año pasado, trae inflación de 2.6%. Para los estándares de los vecinos es una tasa importante. Mira, y no hay que olvidarnos en los 70s, cuando empezó la inflación, que uno decía, ay, es el 6%, el 4%, pues era el 6%, después el 8%, y después fue incontenible. La gente tiende a ignorar un 4, un 6%, porque se le hace que es poquito, pero hay que ver cómo va escalando y la tendencia, y se puede convertir en el peor de los problemas que un país puede enfrentar. Sí, mira, Paula. Es como... A ver, sí, Luis Miguel. Sí. No, que es como cuando uno empieza a engordar, primero solo una talla. Y luego van dos. Pregúntame. No era alusión personal, ¿eh? No, pero yo lo he experimentado, lo sé, lo conozco muy bien. A ver, Paula. A ver, le quería preguntar a Luis Miguel, porque justo leí una columna del Economista donde mencionaban que iba a haber una inflación en América Latina por presión de alimentos de un 14%. Esto lo dijeron expertos del Banco de México. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Porque también dentro de este estudio que hicieron, mencionaron un dato que a mí me pareció alarmante, donde más de 130 millones de personas sufren hambre crónica y desnutrición. Y todo esto está impactando en el tema de la inflación en América Latina, pero también en otros continentes. A ver, Luis Hay un concepto un poco cursi que usan los economistas que dicen la inflación es el impuesto más injusto de todos, porque le pega más a los que menos tienen. Cierto. Cuando sube la canasta básica, en automático lo que quiere decir es personas que podían incorporar cotidianamente el pollo, pues lo tienen que comer 3 veces a la semana, quienes lo comían 3 veces lo tienen que comer una vez. Entonces, el problema no es, Paula, solo la inflación como número, sino la inflación en productos que tienen mucho que ver con la ingesta de proteínas en los grupos económicamente más vulnerables. De verdad es una muy mala noticia, para decirlo con todas las letras. Todavía no alcanzamos a ver el jalón de la recuperación, pero ya tenemos un efecto secundario de que la economía se esté moviendo más, y es la inflación. Sí, porque aquí estás hablando de gente que ha visto mermados sus ingresos y con lo que ahora gana tiene que comprar menos de lo que compraba antes. Número 1, porque no gana lo mismo, y 2, porque los precios van en aumento. Es una tragedia doble. Marco. Ese es el tema, Eduardo, que se están empezando a juntar una serie de variables que en conjunto ponen una situación muy complicada. Recordemos que uno de los costos de la pandemia es estos 10 millones de mexicanos que pasaron a la pobreza por la pérdida de ingresos, ¿no? Y cuando humanizamos estos datos que nos da Luis Miguel, significa que la gente va a dejar de comer lo que antes comía, probablemente va a tener que suprimir algunas comidas, probablemente va a tener que bajar sus niveles nutricionales, principalmente en el caso de niños con efectos muy importantes para su desarrollo. Es que todo se le acumula a los niños, pérdida de clases y ahora pérdida de proteínas a los y más nutrición. Y lo que no veo aquí, otra vez, son las reacciones, pues hay la evidencia ya no clara, específica, y no veo la reacción desde el sector público en cómo defender pues a los vulnerables en esta situación tan compleja. Yo creo que, me voy a ver muy populista, pero yo creo que se tienen que ajustar los programas sociales, se tienen que ajustar e incrementar estos programas en función a la inflación real, que es la que tú nos estás platicando, Luis Miguel, porque yo prefiero que gasten $1,000 millones en que los mexicanos coman mejor, a una base de datos biométricos que atenta contra nuestros derechos. 1,000 millones estarían muy bien invertidos en que la gente coma mejor. ¿Estás de acuerdo en eso, Paula? Sí, no, totalmente. Creo que el tema de los programas sociales es fundamental para combatir un problema mundial. No, olvídate, los problemas de México son los que sí, más pero me la preocupan repercusión del tema de la alza tiene que ver con este contexto internacional
de los mercados que generan que el alza dentro de lo que Luis Miguel marcaba como el pollo y todo lo que dijiste suba. O sea, es el alza de los precios. Deberíamos aislarnos del mundo, Luis Miguel. No hay manera. México participa activamente del comercio internacional. Claro. De manera muy simple. Importamos pollo porque es más barato en algunos casos el pollo que importamos. En otros casos importamos frijol porque nos sale mejor producir verduras, legumbres, que producir leguminosas, digamos, o granos básicos. En buena medida, y tiene mucha razón Marco, no hay una respuesta de gobierno, creo que en parte porque albergan la esperanza de que esto sea pasajero. Yo soy pesimista en el sentido que creo que vamos a un ciclo, el comienzo de un ciclo de precios altos en lo básico. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.